Amén. 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 Porque el reino de los cielos se ha establecido en esta casa. El reino de Dios se ha establecido en su familia, en su casa, en su vida, en su finanza, en todo lo que Dios ha puesto. Se ha establecido el orden de Dios en tu vida. Amén. Y si esto se hizo lugar de extensión del cielo, imagínense lo que Dios puede hacer en esta casa. Amén. Esto funciona como una embajada. ¿Qué es una embajada en un país? Una representación de ese país. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la embajada americana. Esa embajada representa a Estados Unidos. Amén. Por ende, esa embajada se rige por las leyes de ese país. Nosotros la tenemos aquí, en territorio dominicano. Pero si usted va, o no se le ocurra a usted ir un 4 de julio a una cita allí, porque eso está cerrado. Para nosotros es un día común y corriente, normal. Pero para ellos es el día de la independencia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese pedacito de tierra que está ahí es una extensión de Estados Unidos. Y todo lo que se mueve ahí se rige por las ordenanzas y las leyes del territorio estadounidense, por la Constitución americana. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso de Edward Snowden, creo que se llama. Snowden, gracias. Que reveló, hizo público unos documentos y unas informaciones. Él era trabajaba, podríamos decir, un representante o trabajaba para la CIA, Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Y en el 2013, él reveló unos documentos que eran secretos, o sea, no podía hacerlo público. Y él, ¿qué pasó con este señor? Eso fue en 2013. Y este muchacho, un muchacho joven, unos 36 años, creo que. Este joven buscó asilo en una embajada, me parece que pertenece a Rusia, en el territorio, creo que en el territorio ecuatoriano o francés, algo así, no recuerdo bien ese dato. Lo que hay es que Estados Unidos no puede ir allí y hacer preso a ese ciudadano de ellos. Estados Unidos, ustedes saben que tiene acuerdos y leyes de acuerdos de Estado. Por ejemplo, ustedes han visto muchos los casos aquí que se da que piden en extradición a una persona. Entonces la Suprema Corte de Justicia aquí, a los que saben de leyes, Birma, Gemi y eso saben algo más que yo de esto. Estados Unidos pide esa persona en extradición y aquí se hacen un sinnúmero de diligencias en la Suprema Corte de Justicia para habilitar el proceso de extradición de ese ciudadano dominicano, vamos a decir, porque tiene cuenta pendiente en la justicia de Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos lo hace con nosotros porque nosotros tenemos acuerdos firmados de ambas partes. Tanto lo pueden hacer ellos como nosotros. Ahora, hay países que no están incluidos en ese acuerdo con Estados Unidos, como es el caso de esa embajada donde él está. Y Estados Unidos no puede, aún siendo la primera potencia, aún teniendo, ustedes saben, el poder que tiene, político, económico y militar para aplastar cualquier paisito de estos pequeños, ellos no pueden ingresar allí. Tiene 7 años, 2013, y todavía no lo han podido hacer preso.
¿Saben por qué? Porque las leyes de esa embajada tienen que respetarse. Se rigen por una constitución independiente y Estados Unidos, con todo su poder, no puede penetrar allí. Es tan sencillo que es para que entiendan el concepto que les decía de que nosotros, Dios acaba de establecer su reino en esta casa. Nosotros ahora mismo nos hemos convertido en una embajada del reino de Dios. Se alegró cuando yo le dije una embajada del reino. Prepárese. Porque si esto es territorio del reino, una embajada, nosotros nos tenemos que regir por la constitución del reino de los cielos. Así que si usted esta semana agarró y se sentó a despalotar a la hermana porque el pantalón le quedaba mal, porque no le queda, porque ese pantalón no se le ve bien, usted anda mal. Porque este pedacito aquí, esta iglesia se rige por la constitución del reino de Dios. Y esas leyes dicen que todo aquel que critique y murmura no entra. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que le quiero explicar. Por ejemplo, si un ciudadano colombiano, no voy a poner rico ni su familia porque ellos no van a entrar en eso, ni van a caer en eso, en el nombre de Jesús. Pero un ciudadano colombiano comete una infracción aquí y él va y se aloja rápidamente a la embajada colombiana. Ustedes saben qué pasa con las autoridades de aquí, que tienen que solicitar un permiso para ellos poder entrar ahí, y no un permiso, no, un permiso de extradición, porque en ese momento ese territorio es como que Colombia estuviera ahí. O sea, no puede. El jefe de la policía, el jefe del Ministerio Público, el presidente de la Suprema Corte no puede dar un paso de esa puerta, porque eso es territorio colombiano. Y usted automáticamente da un paso sin su autorización, usted está violentando la Constitución de Colombia. Y hay tratados y acuerdos internacionales que te prohíben a ti como país violar esos acuerdos. Así que agárrese, porque cuando yo le dije, le solté esa palabra, le dije que esto se acaba de convertir en una embajada del reino de Dios. Aleluya. El reino de Dios se rige por unos códigos y unos principios que son inviolables y que aun cuando los violamos traen consecuencias. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. En la otra semana le voy a refrescar la memoria, porque yo sé que los afanes del día a día a veces nos envuelven y nos hacen distraer. Hablábamos de en Dios mis propósitos son posibles. Y yo le explicaba rápidamente por qué primero teníamos que tener a Dios en nuestros sueños. En Dios mis sueños son posibles, perdón. Y una razón era porque Dios es el que da los sueños. Y si tus sueños no están alineados con los de Dios, entonces tú estás destinado al fracaso. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque dice en Jeremías que los planes que Dios tiene para ti son planes de bienestar y no de calamidad. Si tú hiciste tu agenda y alineaste tus sueños a tu propia inteligencia, a tu propio concepto, prepárate, porque por más lejos que tú creas que haya llegado, te va a llegar el día de que todo lo que construiste se va a derrumbar. ¿Saben por qué? Porque si tú
decidiste, si tú decidiste por cuenta propia, sin consultarlo con Dios, que tú ibas a poner un negocio de un salón ahí, y Dios lo que quiere es que tú pongas una repostería, por más clientes que tú tengas, va a llegar un momento que la gracia se va de ese lugar. Y Dios crea las condiciones en las cuales tú te veas en la obligación de cerrar ese lugar. Entonces, cuando llegue ese momento que tú caes en la cisterna, como decíamos, que tú clamas a Dios, entonces Dios te revela los códigos y sus secretos y el propósito que tiene contigo. Entonces ahí te encamina y te dice, mira, es una repostería. El don que yo te di, el talento que yo te di, es para que tú hagas postres, pasteles, bizcocho, lo que sea. Pero ese es tu don. Y ahí es que tú vas a fluir con éxito. Amén. Entonces decíamos que 3 puntos citábamos. El primero era que tú tenías que hacerte amigo de Dios. No basta con solo ser hijo. Dios quiere que tú lo conviertas en tu mejor amigo. Y le decía que Dios busca eso de nosotros, porque a un amigo tú le confías secretos que no se lo dice a nadie más. En un amigo tú confías intimidades que tú no se las dices ni siquiera a tu padre. Entonces cuando tú conviertes a Dios en tu amigo, tú le confiesas a Él todo y Él te va a encaminar. Amén. Amén. Pero también decíamos que a esos sueños nosotros le teníamos que inyectar fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe es el punto de partida de que las cosas sucedan. Y decíamos que la fe hace que las cosas sucedan, y la duda hace que las cosas no sucedan. Exactamente. Pero la fe hace que las cosas sucedan. La fe hace que sucedan las cosas que tú estás esperando. Amén. Las cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Ahora, la duda hace que las cosas que tú no quieres sucedan. Oye, qué tremendo esto. La duda hace que las cosas que tú no quieres que sucedan, sucedan. Porque eso es lo que tú estás llamando. Con tu duda, con tu incredulidad, tú estás llamando eso. Entonces prepárate, porque eso te va a venir. Amén. Por eso cuando Job temía de perder sus hijos, lo primero que le entró a Job cuando vino el reto entre Dios y Satanás fue que los hijos de Job se lo llevaban en un solo día. Porque Job tenía eso. Ese era su temor. Entonces, ¿qué te digo? La incredulidad te va a conducir a tú tener que comerte la comida que tú no quieres. La fe te va a conducir al menú de Dios, a lo que tú esperas, a lo que te va a bendecir, a lo que anhela tu corazón, a los propósitos de Dios. Ahí te va a conducir la fe. Y por último, decíamos que nosotros tenemos que convertir a Dios en nuestra prioridad. Dios tiene que ser tu primera opción en todo lo que tú hagas. Y cuando te digo en todo, es en todo. Para que lo que tú emprendas tenga éxito, tienes que poner a Dios como tu prioridad. Él tiene que estar en primer lugar. Y cuando te digo que debe estar en primer lugar, es que aún aquellas cosas seculares del mundo, cuando choquen con lo que Dios está demandando de ti, ponle un stop. Prepárate, porque ahí va a entrar la duda. Y tú vas a decir, no, si yo no hago esto, mira, entonces me va a traer esto, porque tú sabes que este hombre es demasiado complicado. Este jefe mío a veces se voltea y hoy amanece así, mañana amanece así. Dios no improvisa. Amén. Dios sabe lo que hace. Amén. Si Él te dijo, no lo hagas, no vayas. Y ese día, al otro día cuando tú llegues,
el jefe tuyo te va a tratar como nunca antes quizás. Te va a dar una bienvenida agradable. Oye, ¿cómo tú estás? Qué bien te ves. Ay, me alegra, ayer no hiciste falta. Porque tú hiciste de Dios tu primera opción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, decíamos que, entrando ahora ya en el tema, que no solamente bastaba con ser hijos, sino convertirnos en amigos de Dios. Que no solo bastaba con que tú aceptaras a Jesús como tu Señor y Salvador, sino que tú depositaras toda tu confianza en Él y que tú creas todo lo que Él te dice. Lo que llevó a Abraham a llamarse el padre de la fe fue que Abraham creía ciegamente todo lo que Dios le decía. Lo que llevó a Abraham a que Dios le dijera que era su amigo, que lo llamara su amigo, es que Abraham confiaba ciegamente en lo que Dios le decía. Hoy te digo, en este día, que no importa la circunstancia, no importa cómo se tornen los vientos contrarios a ti, créele a Dios, confía en Jesús, que Él lo hará. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, el tema que tenemos para hoy, después que tú te haces un amigo de Dios y que tú lo haces, tú lo conviertes a Él en tu prioridad, entonces hay una pregunta que a mí me ha retumbado mucho hace mucho tiempo, y yo le pedí a Dios que me dijera que es dentro de su misericordia, que si Él podía decirme qué era lo que pasaba con esto, que me tenía inquieto, que me lo revelara en su tiempo. Ya hace un tiempo atrás yo estuve leyendo y orando, el Señor me decía por qué, me daba respuesta a por qué esa inquietud que yo tenía en esa pregunta. Sea inquieto, es un consejo que yo doy. Sea inquieto en las cosas espirituales. Pregúntele a Dios todo lo que usted tiene dudas, que no conoce, pregúnteselo. Y si en su voluntad está en que Él se lo diga, Él se lo va a revelar. Amén. Pero no se quede vacío, no se quede con laguna. Si usted entiende y usted dice, Señor, pero ven acá, ¿y por qué tú, y por qué Jesús tú le dice a Pedro en un momento, apártate de mí, Satanás, cuando ese es tu discípulo? Tú dices que sobre esa roca edificará tu iglesia, y de paso le dice, apártate de mí, Satanás. Como que suena extraño, ¿verdad que sí? Todas esas son preguntas que uno se hace. La respuesta está en la fuente, que es Dios. Amén. Amén. Entonces, después que yo le decía esto, en Dios mis sueños son posibles, que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, que yo lo hago como mi amigo, ya yo tengo como hijo, soy salvo, porque dice la Biblia que aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador se convierte en hijo de Dios. Yo tengo ya la salvación. Yo soy amigo de Dios. Yo confío en Él. La siguiente pregunta es, ¿y cómo yo accedo a las promesas que Dios tiene para mí? ¿Cómo yo tengo acceso a esas promesas del reino de Dios? Amén. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué yo veía muchos hijos de Dios, ministros, líderes, 20, 30 años, y yo lo veo como una prueba tras otra y un proceso tras otro y un desierto, y viene un desierto y termina esto, y se sana una enfermedad y viene la otra vez, cuando Jesús dice que Él en la cruz Él llevó toda enfermedad y toda pobreza? Entonces, ¿qué está pasando? Que si ya yo soy hijo, ya yo soy tu amigo,
¿Y qué es lo que pasa? Que yo no veo como que esto es posible en mi vida. Entonces Dios, en su infinita misericordia, me dijo: lo que pasa es que el reino de Dios, mi reino, se rige por principios. Y aunque tú seas hijo, tú puedes hablar todas las lenguas que tú quieras, tú me puedes amar con todo tu corazón, y aún tú eres salvo. Principio, mis promesas, las que tengo para ti, no serán desatadas. Y ahora, en este día, dele gracias a Dios, porque Dios va a abrir el entendimiento a su vida y le va a traer unos códigos, unos secretos que quizá usted no conocía, y que quizá usted se pregunta: pero ven acá, ¿y por qué si hace un tiempo un profeta, que yo sé que es un profeta de Dios, que yo sé que Dios lo usa, porque yo vi que le dio una palabra a fulano y le dijo que ella iba a salir de ese proceso, y salió, y le dijo que su hijo iba a ser restaurado, que Dios lo traía del vicio de la droga a su casa, y yo veo a su hijo hoy adorando? Entonces Dios lo usa. ¿Y por qué conmigo no se ha dado? Dos cosas pueden pasar: o en ese momento aún el profeta, el Hijo de Dios, el hombre que Dios usa, el ungido, no te habló de parte de Dios. Esa es la primera. Pueda de que pase. Nosotros como seres humanos cometemos errores. Aún los super ungidos de la Biblia, nosotros vemos que cometieron errores. Si David, que Dios lo llamó, que tenía un corazón conforme al de él, cometió tantos errores, ¿qué le queda a usted, hermano? Entonces, no señale al siervo porque en un momento dado se equivocó, porque todos estamos expuestos a él. Amén. Ahora, la otra razón es que quizá tú estás violando un principio que te impide acceder a esa promesa que Dios te dio, que tú estás esperando, y que ese profeta te dijo que tú ibas a recibir. El problema no está en el profeta, el problema no está en la palabra que dio, porque salió de Dios. El problema está en ti, que estás violentando un principio del reino que te impide acceder a eso que Dios te dijo que te iba a dar. No sé si me entienden. Amén. Amén. Poder un aplauso a Dios. Alabe su nombre. Entonces, nos vamos al libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y aquí yo le voy a detallar por qué suceden esas cosas. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Con un amén iniciamos. Amén. La palabra de Dios está bendecida. Todo lo que sale de Dios ya es bendición. Dice su palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Le voy a leer el 11 también. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Pablo nos está diciendo aquí que a nosotros se nos ha revelado una sabiduría que viene del reino y que estaba oculta, y que aún los príncipes de ese siglo no la conocían, porque si la hubiesen conocido no crucifican al Hijo de Dios, al que se convirtió en nuestro Salvador y Señor. Si en este tiempo usted, como hijo de Dios, sabe que ese Jesús, imaginémonos, vámonos a aquel tiempo, y ya usted conociendo que es el Hijo de Dios y que es su Salvador y que solo a través de él usted puede alcanzar vida eterna, usted no lo va a crucificar, usted no lo va a matar. Pero ¿qué pasa? Había una sabiduría, había unos secretos, unos misterios del reino que aún los príncipes de ese siglo no lo entendían. Los príncipes de las tinieblas no lo entendían. Le digo, ¿por qué? Porque como nos dice la palabra aquí, si ellos lo hubiesen conocido, o sea, no crucifican al Rey de Gloria. Amén. Pero cuando nos dice que hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si usted no ha alcanzado madurez espiritual, usted no va a entender estos códigos que Dios le quiere revelar. Amén. Así que pídanle a Dios que le dé sabiduría para entender lo que Él quiere mostrar. Amén. Y sabiduría dice Pablo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya usted se da cuenta que hay un misterio que aún los príncipes de las tinieblas no lo conocen. Fíjense que Satanás, cuando Jesús estaba aquí, Satanás quedó loco. Loco en el sentido de que él improvisó tanto y dio tanta patada de ahogado que él en un momento dijo, ¿y qué es lo que yo voy a hacer con este hombre? Porque lo presiono por aquí y se glorifica por aquí. Lo atrajo aquí, le envío y viene por aquí. Él estaba loco porque había unos códigos que se estaban revelando de sabiduría del reino que él no conocía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en la Santa Cena Jesús dice a Judas, cuando mojaba el pan, dice, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. ¿Qué era lo que Judas iba a hacer? Iba a traicionar a Jesús. Jesús le dice, le está hablando aquí, dice en la palabra ahí, que Satanás entró en Judas. Ya no era Judas, era Satanás en Judas. Y Jesús le dice a Satanás que está en Judas, lo que tú vayas a hacer, hazlo rápido. Satanás, con la sonrisa de aquí a aquí, dijo, no, ya este me lo gané yo, lo crucifico, lo mato y ya se jodió el propósito de Dios, se cayó aquí mismo. Lo que Satanás no sabía es que el paso que él estaba dando se estaba autodestruyendo y dándose la estocada final de que su reino iba a ser destruido en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque no conocía esos códigos. Ahora, nosotros vemos otro panorama. Entonces vemos cuando horas después Pedro, ya Jesús le ha dicho a Satanás que está en Judas, lo que tú vayas a hacer, hazlo rápido. Pero ahora Pedro
viene y cuando ya Jesús va hacia la cruz, dice: maestro, no hagas, ten misericordia de ti mismo. O sea, lo quería convencer de que él no fuera a la cruz, que no muriera. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque piedra de tropiezo me eres. Pero ven acá. ¿Y cómo? Dice, ya me imagino al diablo, pero ven acá, pues este hombre me va a volver loco. Ahora me dice que sí, que lo haga rápido. Y ahora me dice que cuando lo quiero impedir, cuando Satanás se da cuenta ya del error que cometió en usar a Judas para traicionarlo, entonces se mete en Pedro y trata de impedir esto que está a punto de darse. Le dice, se mete en Pedro. Entonces fíjense que fue Satanás que se metió en Pedro. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Apártate de mí. ¿Quién? Lo llamó por su nombre. Entonces se mete en Pedro para tratar de impedir que esto se dé, del error que ya cometió. Pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Ahorita me dice que lo que vaya a hacer va a agarrar rápido, y ahora me dice que me aparte de ti para ir a la cruz. Pero ¿qué es lo que, hombre? Dígame, ¿qué vamos a hacer con él? Siéntate ahí. Que quiero esa silla. Tómala, siéntate. Me dice, no quiero esa silla, lo que quiero. Pero ven acá, ¿cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Esos códigos de sabiduría, esos misterios del reino, volvieron locos a Satanás en esos momentos. Ya no sabía por dónde entrar. ¿Saben por qué? Porque dice Pablo aquí que esos códigos no habían sido revelados aún a los príncipes de ese siglo. No temas en la situación que tú estés envuelto, porque si Satanás te ha entrado en una encrucijada, dice la palabra que todo obra. Y en esa situación que él te ha metido, Dios lo va a confundir, porque hay unos códigos de sabiduría que él no conoce, y él cree que te está derrotando en esa situación, en esa miseria, en esa prueba. Pero Dios tiene otros códigos más adelante que tú vas a salir victorioso. Amén. Ese es Dios. Por eso yo le digo, y lamento mucho que el tiempo como que se fue rápido hoy. Sí, me dejaron nada más 35 minutos. Está mal el reloj, está adelantado. Porque esto se pone bueno. Vemos aquí por qué, y yo creo que ustedes me han escuchado decirlo aquí, que en mis oraciones, en mi intimidad con Dios, yo nunca, después que conocí eso, nunca dejo de pedirle a Dios sabiduría e inteligencia y prudencia. Nunca dejo de pedirle esas tres cosas, sobre todo aquellas más que le pido. No pido riqueza, no pido dinero, no pido eso. ¿Saben por qué? Porque hay un misterio en una palabra que Jesús dijo, y es que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Si yo busco el reino y cumplo los estatutos del reino, yo no tengo por qué mendigar en una agencia porque me financien un vehículo, porque todas esas cosas Dios las trae por añadidura, me llegan solas. Es más, es tan así que es posible que hasta el varón aquí, ¿su nombre? Roberto, Dios lo prospera y lo bendice en esta casa. Y ahorita Dios pone en su corazón y dice, déjame regalarle una jipeta a Joel, porque a través de Joel fue que yo llegué ahí a esa casa. Joel buscó el reino de Dios y su justicia. Joel no está pidiendo vehículos ni nada por el estilo, pero las demás cosas ya le serán. Ya Dios bendijo a este hombre. Amén. Y ya Dios puso en su corazón que lo bendiga a él. Amén. Esos son principios del reino. Lo que pasa es que nosotros vivimos violándolo.
Nosotros buscamos el reino de aquí, de la tierra, de nuestra conveniencia. Nosotros vivimos buscando el reino de las cosas materiales de aquí y dejamos las cosas espirituales en un segundo, tercero y último plano. No es que tú cumplas con tus compromisos. Sí, tienes que cumplirlo. No es que tú no te prepares. Sí, es bueno prepararte. No es que tú hagas un curso de técnico. Sí, todo eso es bueno. Pero eso no te puede desenfocar de la fuente principal. Eso no puede chocar en ningún momento, en ningún momento. Si tú haces a Dios de tu prioridad, tu primera opción, eso no puede chocar en ningún momento. Puede chocar con los asuntos de Dios. Y el día que esté chocando, dile: gracias, Señor, sé que me diste una gran bendición con este trabajo. Yo glorifico tu nombre, pero yo no puedo continuar con él. Y Satanás se va a entrar en una de tus compañeras o tu compañero y te va a decir: pero tú eres loco, muchacho, pero ven acá, esto está difícil, es un buen trabajo, un buen empleo, tú no vas a conseguir. Sí, lo que pasa es que eso está chocando con aquel que es quien da la bendición. Entonces, si yo me quedo con esta bendición, si yo me quedo con el vaso de agua que me llenó la fuente, ese vaso se va a agotar en cualquier momento. Si yo le di prioridad a ese vaso, que es mi trabajo, que es mi relación, que es, que decirle, cualquier situación que usted tenga, se va a agotar. Y cuando se agote, tú no tienes de dónde tomar. Amén. Ahora, si tú rechazas lo que queda en ese vaso, que el vaso está casi lleno, pero ¿y cómo lo voy a dejar si está casi lleno? La compañera tuya, el compañero te va a decir: ¿y cómo tú vas a dejar ese trabajo si aquí te va bien? Pero a ti, que hoy Dios te dio estos códigos, te abrió el entendimiento, te quitó las vendas, tú vas a entender que ese vaso es insignificante a la fuente, que es la que llena el vaso. Ahora tú vas a dejar el vaso y te vas a ir a la fuente, porque tú sabes que lo que ese vaso tiene es insignificante a la fuente. No sé si me entienden. Amén. Entonces ahí es cuando tú conviertes a Dios en tu primera opción. Amén. Denle un aplauso. Ustedes van a notar que en ocasiones yo le dije, en una ocasión, que todo lo que hay en la Biblia es importante. Todo es palabra de Dios. Pero le dije que presten mucha atención a los escritos de Salomón. Salomón se dice que fue el hombre más sabio de su época. Porque cuando se vio la oportunidad de que Dios le dijo: pídeme lo que quiera, él pidió sabiduría. ¿Y qué Dios hizo? Le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio reino, le dio todo. Porque hay un principio o hay una cultura judía. Ellos no le piden a Dios riqueza, ellos le piden ideas. Señor, dame ideas. Con las ideas tú tienes la puerta abierta hacia la riqueza. Si tú no tienes idea, hay muchísima gente con dinero, pero no saben en qué invertirlo. Ustedes no se han dado cuenta. No tienen idea. Pero lo que está por encima de todo eso es la sabiduría. Ahora, tú tienes la idea, tienes la riqueza, pero si tú no tienes sabiduría para manejar esa riqueza, te fuiste otra vez al piso. Por eso ellos, como costumbre, piden ideas a Dios. Amén. Así que presten mucha atención a los secretos de Salomón, porque ahí hay sabiduría. Amén. La sabiduría inicia con el temor a Jehová. Amén. Si usted no teme a Jehová, usted no es sabio. Usted es inteligente en su propia inteligencia, pero usted no es sabio cuando no tiene temor de Dios.
Amén. Amén, así es. Aquí hay algo que me chocó mucho. Y ustedes lo han visto quizás. ¿Cómo es posible? Yo me hacía una pregunta. Que yo vaya en la calle y en un semáforo yo me encuentre una persona con carteles, cartulinas, hijos de Dios, hija de Dios, pidiendo para hacer un templo. Yo no sé si a usted eso yo no sé si a usted lo ha llamado curiosidad, pero a mí desde que yo lo vi, antes de conocer a Dios, yo me hacía esa pregunta, porque había un señor, yo siempre he tenido la puerta abierta, modestia aparte, a que lleve la palabra a mi casa. Allá había una persona que iba los domingos, y yo siempre escuchaba que ellos decían, Dios es el dueño de la plata y del oro y de todo lo que hay. Entonces yo veía que ese señor, en un par de ocasiones yo lo tuve que jompear, porque cuando iba la batería de su vehículo parecía que ya estaba media mala. Entonces cuando iba a aprender, no podía aprender. Entonces como que era un poco contradictorio. Él me estaba a mí predicando a un Dios que es el dueño de todo, y él no lo reflejaba. Entonces yo me hacía esa pregunta. Yo decía, ¿y por qué esta gente tiene, Señor, pero dime, ¿por qué esta gente pidiendo para hacer un templo para que tú mores ahí y para yo adorarte? Y entonces tú que lo tienes todo, ¿y cómo que esa gente anda pidiendo en la calle? Mendigando. ¿Acaso usted vio que en ese colmadón se hizo una colecta ahí para poder? La discoteca que tenía César, el abusador, él salió a pedir para poder hacerlo. Los restaurantes que usted visita, esa gente usted viene alguna vez en la Churchill con 27 con cartelones para pedir. El billar que usted conoce, la zona que usted conoce, ¿usted vio alguna vez a gente pidiendo para ponerse billar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el misterio? Que entonces estos que son hijos del mundo, que todavía están en el mundo, tienen acceso a esas cosas, y los hijos de Dios tienen la puerta cerrada. La respuesta está que muchas veces esas personas que no conocen de Dios, que no visitan una iglesia como usted y como yo, que sin ellos darse cuenta están cumpliendo unos principios que le tienen la puerta abierta a esa bendición. La bendición de material que estoy hablando. Entonces, ¿qué está pasando con estos que están estos hijos de Dios? Y no es que ellos lo están haciendo bien, porque ellos simple y llanamente lo que le están obedeciendo al pastor, que fue que lo mandó. Porque en muchos de los casos usted no va a ver al pastor ahí. Usted ve a la congregación pidiendo. El problema no está en ellos. Ellos están siendo obedientes. Ellos están cumpliendo con un mandato que su padre espiritual le dijo: vayan, porque nosotros, miren, este techo se nos va a caer arriba, miren, entonces está cayendo una gotera aquí, otra allí, otra. Ellos simplemente están obedeciendo. El problema está que en ese líder, ese pastor, no le ha abierto el entendimiento para revelarle los códigos y los principios del reino que quizás estamos violando y que nos impiden acceder a esa promesa, y que nosotros no tengamos que salir a mendigar allí a los impíos, a los inconversos, para hacer un templo para que Dios habite. Amén. Amén. Y eso pasa mucho. Dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Es por falta de conocimiento que nosotros no estamos teniendo acceso a muchas de las promesas de Dios. Porque estamos violentando unos principios que, aún tú siendo hijo, aún tú siendo la adoradora que, mira, se estremecen hasta la silla cuando tú adoras, aún aquel que habla todas las lenguas, si viola esos principios, usted tiene la puerta cerrada a esa promesa. Amén. Amén.
Entonces yo sé que esta mañana usted debe de estar pensando muchas cosas ahí que no se han dado y que quizá ahora mismo Dios lo acaba de iluminar y decirle el por qué no se ha dado. A veces nosotros necesitamos un autoanálisis y examinarnos nosotros mismos de por qué hay cosas que no suceden en nuestras vidas. Y cuando hagamos ese análisis, nos vamos a dar cuenta que hay unos códigos y unos estatutos que nosotros estamos violando y que nos impiden acceder a ella. Eso es tan sencillo como que yo arranco y en esta avenida, la Rómulo Betancourt, hay un límite de velocidad. Dice, usted puede correr ahí hasta 60 kilómetros por hora, no más. ¿Qué pasa? Si yo voy hacia la Churchill, llegué a la Churchill a 60 kilómetros por hora, yo digo, wow, llegué, gracias Señor por este milagro que llegué aquí a la Churchill. No, Dios no hizo un milagro. Usted simple y llanamente estaba cumpliendo lo que dicen esas leyes. Amén. Amén. Ahora, lo contrario a esto, si eso dice que son 60 kilómetros por hora y yo voy a 80 y viene y me para un policía de tránsito y me dice que yo estoy violando la ley porque yo acabo de pasar el límite de velocidad. Pero ¿qué pasa? Hay un principio que dice que cuando tú violentas una de esas normas, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Ahora bien, él me para. Yo le digo, mire, usted tiene razón, discúlpeme, sí, yo sé que violé la ley, pero denme un chance. Si está bien, te voy a dar chance. Te fuiste. ¿Qué pasa? Cuando eso pasó aquí, pero imagínense entonces que cuando alguien tiene que pagar. Ahí se violentó un principio y alguien tiene que pagar. Cuando nosotros llegamos allí a la corte y nos rigen por la constitución del reino, entonces nos van a decir, aquí dice la ley, lo que se rige que se rige la constitución, las leyes. Aquí violaron la ley de tránsito, sí. ¿Quién? Usted. ¿Y qué pasó? ¿Usted se siente cómodo, Enrique? Sí, no, yo me siento cómodo, pues yo llegué a mi lugar, él me dio un chance. Roberto me dio un chance y yo llegué. Dice, le pregunta el juez, ¿y usted, Roberto, como agente de tránsito, se siente cómodo con lo que pasó? Y dice, sí, dice Roberto, pues yo vi a ese señor que si no llega temprano, la mujer la agarra y le cierra la puerta y le puede dar hasta con el cucharón. Y él me lo explicó y yo le di un chance. ¿Qué pasa? Todo va bien hasta ahí. Pero cuando le preguntan a la justicia, ¿y usted, señora justicia, cómo usted se siente con esa situación que pasó ahí? Dice, bueno, ellos han hecho su acuerdo ahí, sus cosas, pero nadie ha pagado y aquí alguien tiene que pagar esta infracción. ¿Quién la va a pagar? Alguien tiene que pagar y no va a ser la justicia. Por eso nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo cometía pecado, usted cometió un pecado, a usted se le exigía que hiciera un sacrificio de un animal o algo, porque en el reino, los códigos del reino se rigen con esas normas. Alguien tenía que pagar, porque alguien falló. Usted pecó, usted tiene que pagar. Entonces, ¿qué hacían en ese entonces? Usted llevaba un cabrito, un animal, lo sacrificaba y ya su pecado, el sacerdote lo despachaba, su pecado ha sido perdonado. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que por el pecado nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y alguien falló en el Edén. Alguien tenía que pagar. Como en este caso, escuchen bien esto que le voy a decir. En esta situación ya no bastaba un cabrito. Porque cuando
¿Quién de nosotros decía, no, pero a mí mi creador es Dios, yo cuando muera yo voy ante Dios? Había unos códigos allá, unas leyes que decían, no, que tú no puedes entrar. Dice aquí, la constitución del reino, dictada y creada por el rey y dueño de todo esto, que ustedes fueron destituidos de la gloria de Dios. Y como están destituidos, ninguno puede entrar. Pero alguien tiene que pagar. Entonces, cuando se dijo que quién pagaría ese precio y quién pagaría por nuestra culpa, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, se levantó uno y dijo, yo lo voy a hacer. Y nosotros automáticamente tenemos acceso al reino, acceso directo. Pero alguien pagó. ¿Usted se da cuenta? Alguien tenía que pagar. Eso mismo sucede cuando nosotros violentamos los principios. Alguna consecuencia te va a venir. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, decía. Pero dice ahí, miren, que solamente nos leen esa partecita. Dice en Oseas 4:6. Esta es una versión, la nueva traducción viviente. Dice, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes, ustedes ven que allá hay unas leyes, unas normas, unos principios. Eso es Dios diciendo, ya que olvidaron las leyes de su Dios, miren qué terrible lo que viene después de eso. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, yo me negaré a bendecir a sus hijos, a su descendencia. En otras palabras, lo que usted está violentando ahora va a traer consecuencias a su descendencia. Terrible esto. Por eso yo le dije ahorita que cuando ustedes se emocionaron, yo le dije que esto se había convertido en una embajada del reino. Amén. Amén. También tienen que entender que esa embajada se rige por la constitución de ese reino. Sí, así es. Amén. Amén. Miren qué terrible esto. Dice que porque como se olvidaron a los sacerdotes de las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos, a su descendiente. Aleluya. Oye, qué tremendo esto. Por eso aquí es que hay algo que yo no entendí en un momento. Y es cuando Jesús, luego de hacer milagro en el Hijo del Señor, que los discípulos no pudieron sacar ese demonio, que ahora les voy a explicar una interpretación ahí errónea que hay, que todavía hasta los días nos la siguen diciendo. Que Jesús, cuando después de hacer milagro, se va y en otras palabras, yo aquí parafraseando, Jesús se fue y entrevistó al padre de este niño, del que había acabado de hacer milagro. Le dice, ¿y qué tiempo tiene tu hijo padeciendo esto? ¿Acaso Jesús no lo conoce todo? Amén. Él no sabía qué tiempo tenía. Pero Jesús, en otras palabras, lo que le estaba diciendo al padre de él y a sus discípulos que no lo pudieron sacar, no lo pudieron sanar, es lo que el padre le dice, no, de este niño él padece de esto. Entonces Jesús le hizo esa pregunta para hacerle saber de que lo que está padeciendo tu hijo no es problema de él, no lo buscó él, no lo trajo él. Las leyes que tú violaste trajo como consecuencia esa maldición a tu descendencia. Amén. Amén. Por eso
la delicadeza de nosotros conocer los reinos, el cómo se rigen, el principio, los principios del reino de Dios. Yo sé que ustedes están tranquilitos ahí. Yo sé que estos mensajes a veces como que nos ponen medio, son medio fuertes porque como nos confrontan. Pero déjeme decirle algo, a mí ya hace un tiempo dejó de sorprenderme mucho lo que yo veo una gente gaviándose por las paredes y subiéndose y aleluya, y brincando y gaviándose en los abanicos y eso, y una gloria que aquí Dios se manifestó y que todo, y cuando usted salga ahí, usted siga violentando la misma norma que usted ha violentado todo el tiempo, y usted siga en la misma situación que muchos años le ha estado afectando. Por eso a mí me agrada conocer al Dios que me creó y conocer cómo se maneja su reino, para yo saber cómo voy a caminar en la vida. Antes de llenarme de la gloria, de la unción, y que brincando, y que cayó uno allí revolcándose, y que, como le dije, uno cambiándose los abanicos, el otro hablando que se lo que. Después que se vaya esa gloria, que es buena, usted sigue siendo una persona violadora de los códigos y los principios del reino, y su vida continuará igualita. Esa gloria se terminó ahí. Amén. Ahora, cuando usted conoce los principios del reino, cómo se rige, entonces su vida empieza a ser transformada. Su vida empieza a ser cambiada, porque lo que yo sabía que me impedía accesar a eso que yo quiero, entonces ya hoy lo puedo tener. Aleluya, sí. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ir terminando, porque a ustedes yo sé que le va a dar hambre. Aleluya. Ya la tienen. Denle un aplauso a la Aquí, por eso le decía que el pueblo perece por falta de conocimiento, y Dios sabe por qué lo dice. Porque es que si tú no conoces cómo se rige su reino, tú puedes ser hijo, tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, pero tu vida va a vivir estancada y esclavizada a las cosas del mundo. Porque hasta que tú no conozcas cómo lo que Él demanda, lo que ese reino demanda de ti, entonces tú no vas a tener acceso a un sinnúmero de beneficios que ese reino te ofrece. Amén. Amén. Por falta de conocimiento, porque este tipo de cosas muchas veces como que no se hablan. No se habla en las iglesias. Entonces nos mantienen como así en un letargo espiritual. Y ay, el muchacho, el domingo yo estaba allá, eso fue una gloria terrible, eso fue tremendo. Eso fue el domingo, pero tu vida sigue en el lodo cenagoso, porque tú no conoces los principios que Dios está demandando de ti. Entonces eso es lo que debe de importarte, eso es lo que tú debes de procurar conocer, que está demandando el reino que tú dices representar, para que tú sepas cómo caminar en la vida y cómo representar como un buen embajador a ese reino. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santo Dios. Hay un texto que está en Mateo 17:22, y es que a nosotros nos han dicho que hay demonios que con oración y ayuno, que solo con ayuno y oración se pueden expulsar. Decía a través de la palabra hoy que eso no fue lo que Jesús quiso decir ahí. Amén. Amén. Yo sé que me van a mirar raro. Dice que cuando Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, donde ocurre la transfiguración, mientras Jesús estaba allí,
9 de sus discípulos estaban abajo. Y cuando el pueblo sabía que Jesús estaba por la zona, la multitud se reunía porque quería milagros, quería sanidades. Y ahí es cuando viene la historia que yo le decía hace un momento, de que este Señor viene a donde los discípulos que quedan aquí. Eso está en Mateo 17, 20. 17, 20, sí. Del 16 hasta el 20, un poquito más para abajo. Ajá, 17, 20. Y pasa lo siguiente, de que cuando el Señor le lleva a su hijo para que fuera sanado, sucedió que ellos no pudieron sacarlo, no pudieron expulsar ese demonio, no pudieron hacer ese milagro. Cuando Jesús desciende del monte, Jesús desciende y entonces el Padre se acerca a él y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque padece él padecía de una enfermedad. De la enfermedad estaba endemoniado, tenía una enfermedad, decía, y tus discípulos no han logrado sanar, no habían hecho el milagro. Jesús se molestó. Si ustedes lo leen, yo les recomiendo que lo lean para no extenderlo. Jesús se molestó bastante. Le dijo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, incrédulos? Le dijo de todo. Jesús va, ora y liberta al niño y queda sano. El milagro acontece. Pero ¿qué pasa? Dentro de eso empezaron ellos a murmurar entre ellos. Y se preguntan: ¿qué pasó con nosotros? Nosotros no pudimos sacar este demonio. Y van murmurando, y más adelante le pregunta a Jesús que qué había pasado, que por qué ellos no habían podido sacar ese demonio. ¿Saben qué Jesús le contestó? Miren, aquí está la respuesta. Que es lo que le decía de por qué muchas veces nosotros. Así que si usted ve una persona que está endemoniada, que está atado, no se vaya porque usted no ha ayunado en esa semana. A mí mismo por un tiempo yo entendía que no, porque hay unos demonios que solo con ayuno y oración. No. Si usted no tiene fe, usted puede pasar el año entero ayunando y orando y ese demonio no sale. Porque cuando Jesús le responde, Él no le dice que porque ellos no habían ayunado. Porque yo me imagino que esos discípulos, Jesús era un hombre que ayunaba muchísimo. Y yo mire, no le estoy criticando el ayuno. Yo estoy de acuerdo y yo lo hago. Hay que ayunar y hay que orar. Pero este versículo ha sido mal interpretado. Porque entonces nos han llevado a entender que solamente con ayuno y oración es que pueden salir esos demonios. Y eso no fue lo que Jesús le dijo. Cuando Jesús le responde, Él le dijo: claro. Ellos le preguntan: ¿y por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y Él dijo: por vuestra poca. Y luego entonces le detalla el por qué. Porque si ustedes tuvieran fe, como un granito de mostaza, le dirían a ese monte: muévete de este lado a aquel, y así lo harían. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No el demonio, sino el género de la incredulidad. Porque ellos no creían que lo podían sacar. En ellos no estaba faltando el ayuno ahí, y ni oración, porque esos discípulos vivían orando. Jesús ayunaba muchísimo y ellos ayunaban. Era por su incredulidad, por su poca fe. Ahí yo entendí por qué nosotros necesitamos sabiduría. Ahí yo entendí que si yo me veo frente a una situación así, yo lo único que tengo que activar mi fe al 100% y decir: espíritu inmundo, te ordeno que salga en el nombre de Jesús, y él va a salir. Y quizás yo tengo un mes que no ayuno, o 2, o 3, o 5 meses, al año entero quizás, pero él va a salir. ¿Por qué? Porque yo apliqué la fe. Amén. Entonces eso como, fíjense, no sé si le ha pasado a ustedes. Yo entendí por mucho tiempo que era así, que si no ayunaba no podían salir esos demonios, como lo decía ahí.
Pero eso no fue lo que Jesús quiso decir. Eso, yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes saben que yo les dije que yo a mí me gusta poner ejemplos cotidianos. Eso es como que Isauri yo le pregunté a Isauri, ¿qué marca es tu guagua? Isauri me va a decir Ford F-150. Ya Isauri me respondió, ¿verdad? Ahora Isauri entonces me dice, mira, esta guagua la trajeron de Miami, fue importada y solamente se había corrido aquí, es una guagua negra 4x4. Las suspensiones que tú le ves no fue que ella la trajo de fábrica, sino que se la adaptaron. ¿Qué Isauri está diciendo? Me está dando detalles de la guagua. Pero Isauri ya me respondió la pregunta que yo le hice. ¿Cuál fue la pregunta? Isauri, ¿qué marca es tu guagua? Ford F-150. Lo que Isauri me sigue diciendo de la guagua son los detalles de ella. Por eso es que cuando yo le digo que no era con ayuno y oración, cuando Jesús le dice, ¿por qué no pudieron sacarle? Jesús le respondió tajantemente y le dijo, por vuestra poca fe. Y ahí entonces le empezó a dar detalles de por qué ellos no lo habían hecho. Porque en ellos estaba reinando un espíritu de incredulidad. Amén. Amén. Yo voy a cerrar con esto y ya en el tiempo de Dios, cuando Él lo considere, en un momento se lo voy a tratar. Por eso es que necesitamos conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando Jesús le dice en Juan 2:19, destruyan ese templo y en 3 días yo lo levantaré. Ellos no conocían esos códigos. Ellos entendían y le dijeron, pero este hombre está, yo me imagino gente ahí muy, pero este hombre está loco. ¿Cómo él va a decir un templo que se construyó y duraron cientos de años construyendo? Y él dice que lo destruyan y en 3 días lo construyen. Jesús no le estaba hablando del templo. Jesús le estaba hablando del templo, del Espíritu Santo. Él le decía, ustedes me van a destruir, pero en 3 días yo voy a levantar nuevamente este templo. Amén. Amén. Pero ellos no conocían esa sabiduría, esos misterios de Dios. Por eso cuando Jesús le hablaba, ellos no entendían. Y hasta la fecha muchos no entienden. Por eso Él le decía, yo soy el pan de vida. Y el que come este pan no tendrá hambre jamás. Y ellos decían, pero este hombre está de amarrado. Porque como nosotros le vamos a empezar a morder un brazo como Él no lo hace. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando no le estaba hablando de pan, de trigo, de harina. Jesús le estaba hablando de la Torah, de la palabra. Jesús es la palabra. Y decían, el que me come jamás tendrá hambre, porque usted va a tener la palabra dentro de usted. Usted va a accionar a través de la palabra, a través de Jesús. Amén. Cómanme a mí. Y el que me come a mí, el que se come la palabra, el que se inyecta esto, nunca más tendrá hambre. Pero hambre espiritual. Tampoco tendrá sed. Amén. Porque esa sangre, cuando fuera derramada allí en la cruz del Calvario, le abría las puertas a usted para alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios. Que yo lo siento muy. Aquí hay un principio que deben de tener mucho cuidado con esto. Mucho. Que mucha gente, miren, le ha ido mal en la vida, mal. Y son gente que conozco, cristianos, y gente que aman a Dios, que son gente que increíble. Pero dice en Efesios, dice Pablo en Efesios 6:4, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Mire, usted podrá hablarme toda la lengua que usted quiera.
Usted podrá ayunarme y hacer 40 días, 40 noches de ayuno y oración. Pero si usted violenta ese principio, usted no va, sus días aquí en la tierra no serán alargados. Es un principio del reino. Amén. Pero no obstante a eso, ese principio se separa en dos partes. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sean alargados. Amén. O sea, larga vida. Y para que te vaya bien. Gloria a Dios. Hay mucha gente que usted lo ve que no le va bien en la vida y es porque no han honrado a sus padres. Y hoy usted me podrá estar diciendo y me dice, no, espérate. A ver, lo que pasa es que tú no sabes lo que hizo mi papá. Mi papá me abandonó cuando pequeño. Yo lo vine a conocer ya a los 15 años. Nunca le dio nada a mi mamá. Y yo le voy a responder a usted. Allá en el cielo, imagino hay un ángel o hay un juez que es que está encargado de cumplir ese principio. Y él dice, él no conoce, él no sabe si usted es cristiano, él no sabe si usted es colombiano, si usted es venezolano, si usted es dominicano, si usted es evangélico, pentecostal, católico, musulmán, testigo de Jehová. A él no le importa nada de eso. A él lo único que tiene que ver es que ese principio hay que cumplirlo. Amén. Y que para usted, cuando venga y usted mismo diga en medio de una enfermedad, ay Señor, dame una oportunidad, yo quiero que tú me des una oportunidad y sana esto. Ese ángel, ese juez que está ahí, dice, cuando vaya el ángel a solicitarle, mira, hay una hija tuya, está pidiendo misericordia, que tú tengas misericordia de ella. Vamos a darle un chance. Dice, déjame ver cómo está ella en los principios. No, esta mujer, o este hombre, o este muchacho, no le obedece a su padre, es malcriado con sus hijos, nunca le ha dado nada a su padre. Lamentablemente, si no me cumple este principio, no puede acceder a que se le extiendan los días en la tierra. Cortada, porque usted estaba violentando un principio con promesa, uno de los mandamientos, el único con promesa. Y usted me podrá seguir diciendo, me dice, yo nunca conocí a mi papá maltrataba a mi mamá, mira, mi papá esto. Allá en el reino de Dios, allá en el reino, los principios que se dan, allá no le importa nada de eso, nada. Es que tú cumplas ese principio. Amén. Miren, yo le puedo decir lo siguiente. Mi papá, los que lo conocen, Juan, que lo conoce más que todo aquí, tiene un carácter muy fuerte. Y mi papá es por ahí, es como decir de esta gente que son cuadrados. Y hay cosas que quizás yo no puedo estar de acuerdo con él. Y otras que ni siquiera yo comparto. Pero yo le doy acceso a ustedes y permiso a que ustedes contacten directamente a mi papá, a una de mi familia, y le digan si algún día, aun cuando yo no estaba de acuerdo, cuando no estaba de acuerdo y con los errores que ha cometido, yo le he faltado el respeto. Nunca. Y yo le voy a decir lo siguiente. Si hay motivos y razones, miles, cientos de razones para yo faltársela, pero yo conocí eso. Amén. Amén. Y yo tengo que cumplir ese principio porque Dios me lo está demandando. Quizá usted me diga, no, pero es que yo hasta le pedí perdón a mi padre, a mi madre, ni siquiera caso me hace. Busque la vuelta, pídale a Dios sabiduría y busque la manera de usted hacer la paz. Y pídale a Dios que ablande su corazón. Aleluya. Que todavía no pasa. Bueno, llegará el momento. Pero cuando Dios sepa, cuando llegue el momento de que tú pidas misericordia en medio de una enfermedad y tú tienes el corazón dispuesto y tú has hecho el esfuerzo, cuando llegue aquí aquel ángel, no, pero es que, no, espérate, este hombre está cumpliendo. Lo que pasa es que su padre
es un hombre terco, una mujer terca. Él le ha pedido perdón 800 veces y ha hecho muchísimas cosas, pero él no entiende. Pero él lo cumple porque lo honra. Los días del Padre, por lo menos ese día lo llama, él a cada momento lo llama, aunque él no le coja la llamada, pero lo llama. No, mira, él sin darse cuenta, sin él saberlo, sin ni siquiera saberlo, él agarra y ya averiguó cuál es el código del contrato de luz y él va y le paga esa luz y el papá ni siquiera sabe, él ve que nunca le han cortado esa luz, pero él ni siquiera sabe dónde salió eso, pero él dijo que le paga esa luz a ese padre, porque él lo está honrando. Ese güey que está ahí, pues eso dice, amor, pero espérate. Hijo mío, toma la llave, abre el acceso, tiene acceso directo a esa petición que te extiéndelo los días. Es un principio del reino muy delicado, pero no obstante a eso, si tú en esta semana estás planificando, ya tienes proyectado que tú vas a cerrar un negocio o vas a hacer uno, o tú estás a punto de abrir un proyecto o lo que sea, y tú no estás honrando a tus padres, espera que te va a ir bien, espera que eso se va a cerrar con éxito. Ponte a cuenta ahí con tus padres y honralo por encima de todos sus defectos. Honralo, porque ya yo no lo estoy haciendo. Cuando mi papá se pone como la forma que él se pone, que aquí usted le dice, está bien, vamos a poner la silla ahí, dice, no, ahora no la quiero ahí, ¿para qué me pusiste la silla ahí? Si yo quiero ver el televisor de aquí, pues vamos a poner, ¿dónde que usted la quiere? Aquí, pues mira aquí. ¿Y para qué me moviste la silla si ahorita estaba sentado ahí? Búsquele la vuelta. Búsquesela, pero no violente ese principio. Amén. Para que te vaya bien en la vida y para que tus días sean alargados. Amén. Terminé aquí. Hay un principio que a nosotros nos la pusieron difícil los hombres, a los casados. Esposo, amad a vuestras esposas como a vaso frágil. Si tú violentas ese principio, tus oraciones no pasan del techo. Ahora, a ustedes mujeres, le dice ese mismo principio: sométanse a su marido y reconózcanlo como cabeza, porque no fue puesto por él, ni él se autodesignó, sino es un principio del reino. Esposas, sométanse a sus esposos. Que quizá usted no esté de acuerdo con algo, pídale a Dios sabiduría y trate de convencerlo si usted entiende que él está equivocado. Pero aún si no está chocando con los principios y con lo que Dios te demanda, cumple lo que él está diciendo, aunque tú no estés de acuerdo. Porque dice: sométanse, sean sumisas a la cabeza. Y yo sé que hay situaciones difíciles en las parejas, pero yo le pido a ustedes que no pase como en una ocasión una señora orando. Dios: Señor, ilumínalo o elimínalo. Espérate, pero bien. Ilumínalo, Señor, o elimínalo. Ah, pero bien. O te lo lleva o te lo mando. Ah, pero oh my God. Esposas, sean sabias. Yo sé que nosotros somos difíciles de entender, pero ustedes nos llevan millas náuticas, porque ustedes son mucho más difíciles. Amén. ¿Acabaron los amén? Bueno. Sométanse a sus esposos. Y esposos, tratarla como vaso frágil. Pero lo más grande de esto es que a nosotros nos viene un gran plinazo,
que parece que el ángel que estaba escribiendo ese estatuto parece que es enemigo de nosotros. Tiene que ser hembra. Que dice, esposo, trátela y ámela como Cristo amó a la iglesia. Mamá. Y ustedes saben cómo fue que Cristo amó a la iglesia. Jesús aguantó todo. Absolutamente todo. Que lo humillaran, que lo escupieran, que le dieran su patada, que le dieran su latigazo. No aguante golpe. O corra mejor, pero no lo aguante. Pero parece que ese ángel tiene que ser hembra. Porque nos mandó un código que ámenla como así Jesús amó a la iglesia. Eso es incomparable. Eso fue para que nosotros no salgamos de abajo la patada. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir ese mandato. Amén. Y traten de no hacer la oración de ilumínalo o elimínalo. Amén. Nunca pasa por su mente eso. Que yo sé que a veces usted va al baño y tiene el baño quizás que no lo han descargado, que le mojaron orinando le mojan la tapa. Yo sé que es difícil para muchos de ustedes. Pero por favor, pidan siempre que nos iluminen. No que lo elimine. Que no te eliminen. Tampoco digan que Dios, que si no te lo lleva, te lo mando. Por favor, tenga misericordia. Amén. Vamos puestos de pie. Gloria a Dios.